Youtuber fue víctima de delincuentes en Guanajuato. Asaltaron a otras tres camionetas. Protestas en la Guardia Nacional. La comida. Y las mantas dirigidas a Cuauhtémoc Blanco. Bienvenidos, el Caporal del 5 de enero. ¡Comenzamos! Ahora le tocó al youtuber Alex Tienda ser víctima de la delincuencia en el estado de Guanajuato. En sus redes sociales compartió estas fotografías para advertir que en la autopista Salamanca-Querétaro, a la altura de la colonia La Herradura, esto en el municipio de Celaya, fueron puestas llantas y ladrillos para detener a los conductores y asaltarlos. Aunque tuvo daños en su vehículo, él pudo evitar el robo, pero los vehículos que iban detrás suyos, no. Ellos sí fueron asaltados, como lo describió el mismo youtuber. Estamos en carretera, venimos viajando de Guadalajara a Querétaro. Estuvo muy fuerte el golpe y traemos unos tubos arrastrando. La llanta afortunadamente resistió. Ahí fue donde nos dimos cuenta, se me hace que nos quieren asaltar. Asaltaron a otras tres camionetas. Y un camión también iba así con la llanta toda de que también. Y uno de los que asaltaron nos dijo, no, váyanse porque ahorita nos acaban de quitar todo. Hace apenas unas horas, Alex Tienda compartió un video en su cuenta de YouTube detallando lo que ocurrió. Te dejo el link de ese video en la descripción de esta transmisión. Hace unas semanas te platiqué de la desaparición de 4 niñas. Evelyn, de 9 años de edad, Sandra, de 11, Jimena, de 14 y Sandra Marelli, de 16 años. Las menores huyeron el pasado 21 de noviembre de la casa hogar Alegría, ubicada en Zitácuaro, en el estado de Michoacán. Tras mes y medio de búsqueda, las 4 menores de edad finalmente fueron encontradas en el municipio de Catepec, en el estado de México. La Fiscalía Mexiquense informó que las encontraron en la casa de un familiar de las menores. Extraoficialmente se habla que las encontraron en la casa de la mamá de una de las niñas. Las autoridades ya están revisando el estado de salud de las pequeñas y hasta este momento no han revelado los motivos por los cuales se dieron a la fuga. La tarde de este miércoles 5 de enero, más de 500 elementos de la Guardia Nacional se manifestaron en las instalaciones de la base Contel, ubicadas en la Ciudad de México, debido a que les alertaron que iban a ser despedidos en las próximas horas o en los próximos días por no aceptar las condiciones para permanecer en la Guardia Nacional. ¿Y dónde vamos a dormir todos? La comida. Le van a pagar comida, cena. Finalmente ya quedó comprobado que quienes fueron citados en realidad fueron los elementos de la extinta Policía Federal que fueron adscritos posteriormente a la Guardia Nacional. Los citaron para informarles que iban a ser despedidos si no aceptaban la nueva condición laboral, que es estar bajo un mando militar y someterse a otro nivel de disciplina más riguroso, evidentemente dadas las características de la Guardia Nacional y diferencias respecto de la ahora ya inexistente Policía Federal. Y hablando, por cierto, de la Guardia Nacional, el 13 de diciembre del año pasado te traje este video a este canal. El caso de 3 jóvenes detenidos ese fin de semana en el municipio de Los Reyes, en Michoacán, detenidos por la Guardia Nacional, según se señaló inicialmente. 2 horas después de esa detención, apareció uno de los 3 detenidos, apareció golpeado, acusó tortura por parte de los elementos de la Guardia Nacional. Llegó entonces la primera versión oficial de parte de la Guardia Nacional, del inculpado. Llegó esta versión mediante un chat interinstitucional que estás viendo en pantalla. Se trata de un chat en el cual mantiene en contacto la Guardia Nacional con otras corporaciones de seguridad. En ese chat dijeron que el hecho pasó en otra fecha, con días de diferencias a lo manifestado por los habitantes. Hablan de 2 jóvenes, no de 3. Aseguran, como ves ahora en pantalla, que encontraron a 2 jóvenes en una camioneta, en esta camioneta con armas. Aseguraron la camioneta, aseguraron las armas, pero la Guardia Nacional dijo que los 2 jóvenes que iban en su interior lograron darse a la fuga. Posteriormente, tras esta versión de la Guardia Nacional, llegó la versión de los vecinos, en donde mostraron
las grabaciones que hicieron con cámaras de videovigilancia de las detenciones. Estás viendo en pantalla estas grabaciones, en donde constatan que esas detenciones sí las realizaron los elementos de la Guardia Nacional, sí fueron efectivas. También aseguraron la camioneta y, como se puede notar, se tratan de fechas distintas de los acontecimientos, fechas que discrepan en la versión de los habitantes con la versión de la Guardia Nacional. Desde entonces, los dos jóvenes que pues permanecieron detenidos, o al menos con paradero desconocido, siguen todavía sin aparecer. Por este caso fue abierta una investigación por la Fiscalía del Estado. El 16 de diciembre llegó un nuevo comunicado de la Guardia Nacional, producto de una investigación que hizo la Guardia Nacional misma en el caso del cual está siendo acusada. En este comunicado lo que hace es reiterar la versión del chat interinstitucional. Tras esta investigación, asegura la Guardia que no detuvo a los jóvenes, como estás viendo el comunicado en pantalla, que no detuvo a los jóvenes, que reitera la fecha distinta, y sí confirma también el aseguramiento de la camioneta con las armas, de la cual, vaya, lo mismo que ya habíamos visto en el chat interinstitucional. Ahora bien, el caso sigue bajo investigación. No sigue aclarada, no ha sido aclarada la disparidad de versiones. Las fotos que ha proporcionado y el comunicado que ha proporcionado la Guardia Nacional respecto del video proporcionado por los habitantes. El tercer joven que apareció torturado sigue culpando a la Guardia Nacional. Y lo más importante, los otros dos jóvenes permanecen desaparecidos. No se sabe absolutamente nada de ellos, ya sea porque fueron detenidos por la Guardia Nacional o porque se le escaparon a los elementos de la Guardia Nacional, según la versión que se quiera tomar como base. Ahora bien, sin que se haya terminado la investigación, sin un reporte final de la Fiscalía que lleva el caso y sin pruebas adicionales a las que ya te expuse en este canal, de hecho he dedicado 2 videos, este sería el tercer video mencionándote este caso, sin pruebas adicionales a todo ello, hoy, este 5 de enero, fue presentado en la conferencia matutina como este caso como resuelto, en donde adjudican el simple comunicado de la Guardia Nacional del mes pasado como un elemento suficiente para decir que ya se desmintió el tema. Lo cierto, recordemos, es que el caso no ha sido esclarecido y los denunciantes siguen insistiendo en que, pues, lo que queda apreciado en los videos donde se ve las detenciones de la Guardia Nacional. Lo prudente es esperar a que la autoridad que investiga determine qué fue lo que ocurrió. Esto fue lo que se dijo en la conferencia matutina hace unas horas. Se cruzaron con una camioneta tipo pick-up, color gris, que después se encontraron abandonada y en cuyo interior había 2 armas largas, municiones y equipo táctico. Tanto el vehículo como las armas y equipo fueron dispuestos a disposición de la Fiscalía General de la República. No hubo detenidos. Después de que los medios informaron de la supuesta detención y desaparición de 2 jóvenes, la Guardia Nacional anunció una investigación. Días más tarde, Asuntos Internos de la Guardia informó que no ocurrió ni la detención ni la desaparición de los muchachos por los elementos de la Guardia Nacional. Ayer te traje este video a este canal, la fotografía en donde se ve al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con líderes de grupos de la delincuencia organizada. Te dejo el link de ese video en la descripción de este mismo por si quieres detalles de esta fotografía. Ahora bien, el gobernador no negó la veracidad de la foto, pero sí la desestimó. Dijo que pues no se acordaba de cuándo fue tomada esa fotografía. Vaya, esto fue lo que respondió. Muchísimas fotos y que no les voy a preguntar, oye, ¿a qué te dedicas? Porque imagínate que le pregunte a cada persona, oye, ¿quién eres tú? ¿A qué te dedicas? Así me he encontrado muchísimos y en discotecas, en bares igual, me he tomado fotos cuando era futbolista, entonces... ¿Cómo fue el encuentro? ¿Fue fortuito? No sé, te lo juro que no sé, ni me acuerdo.
Ni me acuerdo, pero Unas horas después, Morelos amaneció con mantas dirigidas al gobernador este 5 de enero. Estas mantas fueron instaladas en dos municipios morelenses, en Yautepec y en Cuautla. En específico, en Yautepec aparecieron dos, una en la entrada de la zona conocida como Huaxtepec y otra más en el Zócalo. Y en el municipio de Cuautla apareció la manta cerca de la estación de bomberos. Fueron retiradas, en cuanto fueron detectadas por las autoridades, fueron retiradas por policías estatales y puestas a disposición del Ministerio Público estas mantas. Sabes, y quienes han seguido este espacio desde hace tiempo, saben perfectamente que yo no acostumbro a compartir mensajes que aparecen en las mantas o en las narcomantas, porque mi objetivo no es servir de vocero de los delincuentes. Sin embargo, suelo hacer excepciones cuando hay contenido informativo en torno de ellas, como en este caso. Hablamos de un gobernador fotografiado con miembros de la delincuencia organizada, con un equipo de trabajo que ha estado ya bajo la lupa de la unidad de inteligencia financiera. Incluso a algunos les han llegado a congelar sus cuentas. Evidentemente, conocer estos mensajes es de interés para entender qué está, o tratar de entender qué es lo que está ocurriendo en el estado de Morelos. Además, son mantas, eso también tengo que dejarlo bastante claro, son mantas. No puedo asegurar que sean narcomantas. Se ignora también la veracidad del firmante. De tal forma que sí, también es un elemento informativo el conocer quién las escribió, el que podamos saber quién está dirigiendo este tipo de mensajes al mismísimo gobernador de Morelos. Te muestro las mantas. Por cierto, hasta este momento ninguna autoridad se ha pronunciado sobre este tema. Vemos las imágenes y dicen: aquí no se rompen los acuerdos, jorobado hijo de tu puta madre. No se te ocurra desconocer los acuerdos, mierda. Deja de darte baños de pureza. Acuérdate quién te mandaba dinero para comprarte ropa, culero. Me respetas y te respeto. De lo contrario, soltaré datos exactos de la muerte de Samir. Acuérdate de todos los favores que me pediste antes de la llegada de AMLO a Morelos, y para muestra, acuérdate que la iglesia se nos unió. También recuerda un poco de nuestros negocios. No te hagas pendejo, Cuauhtémoc Blanco, a mí me respetas. Y no te hagas pendejo, tú sabes dónde está esa foto. Y salúdame mucho a Hugo Erika. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato con más información.